Hola a todos, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, esta grande bendición y privilegio de poder compartir su palabra. Recuerdo que cuando éramos niños, mis hermanos y yo, veíamos en la televisión un programa acerca de un hombre que, bueno, se llamaba El Hombre Increíble el programa, y era un hombre que era muy pacífico, pero si lo hacían enojar, entonces se transformaba en alguien demasiado fuerte y demasiado agresivo. Entonces la dinámica era que lo llevaran al límite del enojo para que él entonces se transformara. Su camisa se rompía, los brazos y los músculos crecían, él crecía de tamaño, su estatura era muy grande, y entonces la gente preguntaba ¿por qué es tan fuerte? Entonces tienen que hacerlo enojar para que él cobre esa grande fuerza. Y si pensamos en personajes demasiado fuertes de la historia, encontramos a muchos y tenían una razón para ser fuertes. Si pensamos en aquel dibujo animado llamado Popeye, se comía sus espinacas y entonces era fuerte. Si vamos a la Biblia, recordemos que había un hombre muy fuerte llamado Sansón, y entonces ese hombre Sansón tenía un secreto para su fuerza. El día de hoy tengo una pregunta: ¿de dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? ¿De dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Quiero dar lectura a la palabra de Dios y dice de esta manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es la primera aparición del gran profeta Elías en este capítulo 17, versículo 1 del primer libro de los Reyes. Antes de eso no se había hablado de su existencia, y bueno, todo comienza con un problema en Israel como nación. David, el primer rey es Saúl. David viene y unifica y engrandece el reino de Israel. Salomón lo lleva a un nivel todavía más grande, pero Salomón muere y empieza a reinar su hijo Roboam, y bajo la mano de Roboam el reino se divide, y entonces Dios permite que en la parte del norte se ha levantado un hombre llamado Jeroboam. Entonces, al dividirse Israel en dos partes, tanto el reino del norte como del sur, hay dos reyes al frente de cada lugar, y entonces en el sur, reinando solamente sobre dos tribus, queda Roboam, el hijo de Salomón, nieto de David. Y Dios permite que sea levantado un hombre llamado Jeroboam, hijo de Nabat, en el reino del norte. Y la Biblia dice que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar grandemente a Israel. Pero después de Jeroboam sigue una dinastía de reyes en ese reino del norte, y hay un distintivo para todos esos reyes, y dice que todos ellos hicieron lo malo delante de Jehová. Hasta que después de Jeroboam vinieron unos 3, 4 reyes, tal vez 5 cuando mucho, y comienza a reinar uno llamado Omri. Y de ese Omri se dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él. Y eso es decir mucho. Y bueno, la Biblia sigue narrando la vida de este hombre llamado Omri. Y bueno, era guerrero, era valiente, hizo algunas hazañas en la guerra. Eso no quita que hizo lo malo delante de Dios, y que no había habido en Israel un rey más malo, peor que él. No había habido uno antes que él, hasta que nació un hijo suyo que ocupó su lugar en el trono. Y ese hijo suyo que ocupó el lugar en el trono de Israel sobre 10 de las 12 tribus fue ese hombre nada más y nada menos llamado Acab. Acab, hijo de Omri. Y entonces cuando la Biblia comienza a hablar de Acab, dice de él lo mismo que de su papá: e hizo lo malo delante de Jehová, y no hubo antes que él otro más malo. Es decir, fue todavía peor que su papá. Y ahora cuando Acab llega al trono, sucede que el reino de Israel se había perdido y se había extraviado tanto que se habían olvidado de que el reino tenía que ver con cierta
pues bendición de parte de Dios, y que eso llegaría si tanto el rey como los sacerdotes y profetas llevaban a la nación a una comunión plena con el Señor y a caminar en obediencia con Él. El reino del norte, desde Jeroboam, el primer rey, se apartó por completo, y entonces se fueron deteriorando hasta llegar al punto donde comienza la historia de Acab. Y entonces ellos ya no veían nada espiritual, sino todo político, y comienzan a hacer alianzas políticas, y una estrategia política de ellos fue casar a este hombre llamado Acab con una mujer que era hija de unos reyes. Bueno, dice aquí de los sidonios. Tiro y Sidón eran ciudades que estaban juntas. Entonces se casa con una de las hijas de esos reyes, y el nombre de esa mujer es nada más y nada menos que Jezabel. Y bueno, el nombre nos deja mucho, porque sabemos lo terrible que fue esta mujer. Y entonces se casa Acab con Jezabel, y lo primero que Jezabel hace es escuchar las instrucciones de los sacerdotes de Baal, bajo los cuales ella fue criada, y ellos le dijeron: procura que la adoración a Baal sea implantada en Israel, al grado de que esa nación se olvide de Jehová su Dios y adoren a Baal, que es el Dios que nosotros adoramos. Cuando Jezabel se casa con Acab, lo primero que hace es levantar en Jezreel un templo para Astarte, para esa diosa que ellos adoraban, y mete ahí a 450 profetas. Ella dijo: no se preocupen en Israel, yo los voy a sustentar de mi dinero, no les voy a pedir nada. Y Acab le permite eso. Con el tiempo empieza a poner algo así como capillitas por todo el reino del norte, en Samaria, en todo Israel, hasta que el pueblo se ha volcado a la adoración a Baal. Y entonces, cuando ella ve que está prosperando, comienza a matar a todos los profetas de Dios. Como dice aquí, dio muerte a todos los profetas de Jehová, los persiguió y los buscó hasta encontrar, y trató de no dejar con vida a uno solo. Es en este contexto donde los profetas de Dios son perseguidos de muerte, que aparece este gran profeta de Dios llamado Elías. Y este es el primer versículo que hace mención de él. Y entonces, el versículo lo voy a leer una vez más. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y esto es lo primero que quiero decir: hay un grave problema en Israel. ¿Y cuál es el problema? Ha habido diferentes situaciones debido al reinado de Acab y Jezabel, porque ellos han tratado de sacar la adoración al Dios de Israel, y han tratado de implantar, como ya lo mencioné, la adoración a Baal. Pero todo aquel que se proclame siervo, profeta, sacerdote de Jehová, Dios de Israel, tiene que ser muerto. Entonces, presentarse delante de Acab, que evidentemente implicaba estar frente a Jezabel, eso era un peligro de muerte. ¿Quién se va a presentar ante ese par de locos que quieren matar a todo aquel que se llame siervo de Dios? Y Acab sin duda estaba en un momento irritable contra cualquier siervo de Dios, pero Elías tiene el valor de venir y presentarse delante de Acab. Detrás de ese valor hay un celo tremendo en el corazón de Elías, porque la nación se vuelva a Jehová su Dios. Y entonces, ante este problema que está sucediendo, era difícil tener el valor, las agallas que tiene Elías para venir, y lo hace. Y entonces sigo manteniendo la pregunta: ¿de dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? Hay un grande problema y Elías tiene el valor de enfrentarlo. La pregunta es: ¿de dónde viene ese valor? ¿De dónde saca la osadía para estar frente a Acab y decirle lo que le ha dicho? Y entonces lo que quiero compartir son brevemente las palabras que Elías pronuncia ante Acab, con las cuales se presenta delante de él, y las cuales son las primeras palabras que la Biblia registra de parte de Elías. Y son estas: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y entonces esta es la forma en que se presenta: vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿De dónde saco el valor para enfrentar
mis grandes problemas? Número uno, de un ser eterno. De un ser eterno. De allí saca Elías el valor para enfrentarse a Acab y a Jezabel. De un ser eterno. Es decir, Elías viene y le dice a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Tú promueves a Baal, tú promueves a Astarte, promueven a Acera. Pero esos son ídolos, son creaciones de manos humanas. Jehová, el Dios de Israel, es el Dios que vive. Es el Dios que vive, es el único Dios vivo y verdadero. De él viene el valor de Elías para presentarse ante Acab y se lo dice de frente: vive Jehová, Dios de Israel. Si tenemos alguna dificultad, ¿a quién debemos venir? Al único Dios vivo y verdadero. Cualquier otra búsqueda que hagamos no es tan grande como el Dios eterno. El valor para enfrentar nuestros problemas debe venir de un ser eterno, del Dios eterno. Job, ante sus calamidades, dijo: yo sé que mi Redentor vive. Ante problemas más grandes que los de Elías y que los que usted y yo pudiéramos estar enfrentando en este momento, Job se atrevió a decir: yo sé que mi Redentor vive. Es el mismo Dios, escúchelo bien, que en esa revelación dada a Juan, que termina siendo el libro de Apocalipsis, dice el Cristo resucitado a él: yo, el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es el que se revela, pero es también el que nos ayuda. Ese Dios eterno, el que hizo grandes proezas por mucha gente en el pasado, es el mismo de hoy, y es el que nos quiere y nos puede, el único que puede ayudarnos a salir de nuestros problemas, pero tenemos que enfrentarlos y él nos da el valor para salir adelante. No tenga miedo de ninguna dificultad. Él nos dice: no tengas miedo, no temas, no temas, no temas. Nos lo dice una cantidad enorme de veces. La gente hoy en día repite mucho que en la Biblia hay 365 veces la palabra o la frase no temas o no tengas miedo. Y todos dicen: es una para cada día del año. Y puede ser que sea así, o más bien es así. Todos los días Dios nos dice: no tengas miedo. Porque Él nos dará o nos da el valor para enfrentar los problemas más grandes que pudiéramos tener o que se pudieran presentar en nuestra existencia. Escuche bien, el autor de la carta a los Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese ser eterno de donde proviene nuestra fuente de valor para enfrentar los grandes problemas, está con nosotros todavía. Es el que estuvo con Abraham, es el que estuvo con Isaac, es el que estuvo con Jacob, es el que sacó de la cárcel a José, es el que lo hizo ser, digámoslo así, como que el vicepresidente de la nación más poderosa de aquel tiempo, llamada Egipto. Es el mismo que está con nosotros, es el que abrió el Mar Rojo, es el que guió a su pueblo en el desierto con una nube y una columna de fuego, es el que sacó agua de una roca en el desierto, es el que le dio de comer a más de 3 millones de personas en ese mismo lugar, es el mismo Dios que resucitó muertos, que sanó enfermos, que libertó cautivos, es el mismo Dios que le dio vista a los ciegos, el que hizo oír a los sordos, es el mismo que tenemos. No busques en otro lado para que enfrentes tus problemas. Busca a Dios, ese ser eterno que, repito, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De Él viene el valor para enfrentar los problemas que tenemos, para que con denuedo, como dice la palabra de Dios, salgamos. Es el que le dio el valor a David para enfrentar a Goliat. De Él viene nuestra fuerza. Él era la fuente de poder de Elías y puede seguir siendo, o es nuestra fuente de poder. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿De dónde? ¿De dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? Número 1, ya lo dijimos, de un ser eterno. Número 2,
Sigue diciendo el texto, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Entonces, número 1, de un ser eterno. Número 2, de un ser omnipresente. ¿De dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? Número 1, de un ser eterno. Número 2, de un ser omnipresente. En ese tiempo se decía que Elías vino ante la presencia de Acab, porque Acab es un hombre importante en Israel, es el rey, es el monarca, es la persona más importante para esa nación. Pero Elías le dice, no estoy delante de ti. ¿Sabes de quién estoy todo el tiempo delante? Del único, verdadero y grande rey, y ese rey de Israel se llama Jehová. Su nombre es Jehová de los ejércitos, y todo el tiempo estoy, o mejor dicho, Acab, estamos ante su presencia. Su presencia está conmigo. Si yo tuve valor para venir y presentarme aquí, es justamente por eso, porque ese Dios eterno está conmigo. El Dios poderoso está conmigo, es omnipresente. Y hermano, amigo que me escucha, ese Dios que está en todos lados sigue estando con nosotros. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo ante tus más grandes problemas porque Dios está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, no solo una vez. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mismo profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo David en el Salmo 23. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, dijo el Señor a su siervo Josué. Y es lo mismo que nos dice a usted y a mí el día de hoy. Si estás enfrentando grandes problemas, debes ponerte en pie y enfrentarlos. Y tienes el valor, ¿sabes por qué? Porque lo obtienes, esa fuerza, ese valor lo obtienes de un ser eterno y de un ser omnipresente, del que está todo el tiempo con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Sí, Sansón tenía una fuente de poder, es la misma que tenemos nosotros. No son espinacas como las de Popeye, no es el enojo como el del hombre increíble. Es el Dios omnipresente que está con nosotros, el que nos da la fortaleza o nos da la fuerza para seguir adelante y para enfrentar las dificultades que se presentan ante nosotros. No sé cuál sea la dificultad. La de Elías era grande, corría riesgo su vida. Y la de usted puede ser igual. No sé qué esté experimentando, problemas familiares, tal vez la economía, ya usted estiró el dinero hasta donde podía y ya no hay más y está endeudado, tal vez con la tarjeta, está endeudado con el banco, debe el dinero de la renta, se le acabó el gas, no ha podido ni siquiera hacer una recarga para su teléfono celular, en fin, tiene que pagar gastos de los niños, no hay para pagar el internet y ahora las clases son por internet. No importa cuál sea el problema, recuerde esto, usted lo puede enfrentar porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, no lo olvide nunca. Y entonces Elías por eso se presenta ante Acab y le dice, vive Jehová Dios de Israel, ese ser eterno en cuya presencia estoy, ese ser omnipotente. Pero hay una tercera cosa. Entonces dijimos, ¿de dónde saco el valor para enfrentar mis grandes problemas? Número 1, de un ser eterno. Número 2, de un ser omnipotente. Y número 3, muy simple, de un ser divino. De un ser divino. Dice aquí en la última frase de Elías, en cuya presencia estoy. Elías, yo soy Elías y Elías todo el tiempo está ante la presencia del Dios vivo, del Dios omnipresente. Y cuando veo esto, recuerdo que
hay una pequeña discrepancia entre el significado del nombre Elías. Algunos dicen que Elías significa Jehová es mi Dios, pero hay otros que dicen que Elías significa Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi Dios o Jehová es mi fortaleza. Y entonces, si recordamos que los nombres en la Biblia son puestos para que el carácter de la persona sea reflejado mediante el nombre, o mejor dicho, mediante el significado del nombre, entonces podemos entender que la fortaleza de Elías viene de Dios. Sea cual sea el significado preciso del nombre, ya sea que Jehová es mi Dios o Jehová es mi fortaleza, al final de cuentas nos revela la fuente de poder de Elías para presentarse delante de Acab y darle el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje? No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y bueno, uno sigue la historia de Elías. Y Elías dice: Dios me está llamando a desafiarte a ti, Acab, a tu esposa Jezabel y a toda la nación de Israel para que se vuelvan a Dios. Dios me sostiene para hacer eso. ¿Necesitas un sustento? El sustento es Dios. No busques apoyo en otro lado. No busques ayuda en otra persona, no busques ayuda en santos, en imágenes, no busques ayuda en ejercicios mentales, no busques ayuda en rituales, no busques ayuda en cualquier cantidad de religiones. Busca ayuda y apoyo solamente en Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Como dijo el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El profeta Nahum también lo dijo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Necesitas un apoyo, necesitas un sustento, se llama Dios, se llama Dios. Él es nuestra fortaleza. No, repito, no busques en otro lado, busca a Dios. Dios te va a ayudar en este momento difícil a enfrentar el problema que tienes. Desconozco cuál sea, pero Él lo conoce. No solamente es omnipresente, es también omnisciente. Es decir, está en todo lugar, pero también lo conoce todo. Conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce toda tu vida. Y sabe el problema que tienes. Y sabe que tal vez por ese problema estás sufriendo. Pero Él quiere ser tu sustento. Él quiere ser tu única fortaleza. Él quiere ser el apoyo más grande que tú tienes. Así que por muy grande que sea tu situación, por muy difícil, complicado que sea tu problema, puedes obtener la fuerza como la obtuvo Elías. La fuente de su fortaleza estaba en el Dios eterno, en el Dios omnipresente. Estaba en el Dios todopoderoso, en Dios que es Jehová de los ejércitos. Que usted y yo podamos apoyarnos siempre en Él, que usted y yo podamos descansar en Él, que podamos aprender a esperar en Él y saber que Él nos va a ayudar. Porque como lo hemos dicho muchas veces, no mires lo grande de tu problema, mira la grandeza de tu Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener. Quiero invitarte a orar el día de hoy. Donde quiera que estés, donde quiera que usted me escuche, le invito a que se una conmigo en esta oración y le digamos a Dios: ayúdame. Tengo este problema, y preséntale tu problema. Pero dile: si es real tu palabra, entonces revélate a mí. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Hace tiempo compartíamos un salmo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios es una garantía. Dios responde a la oración. Busca a Dios, apóyate en Él, refúgiate en Él, porque Él es tu fortaleza. Y oremos al Señor y descansemos en Él el día de hoy. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por estar aquí. Gracias porque estás con quien me está escuchando, allí donde está, donde él, donde ella están. Tú estás allí también. Tú escuchas la oración. Y tú has visto el problema que ellos tienen, tú has visto y sabes los problemas que yo tengo,
pero queremos descansar en ti el día de hoy, queremos confiar en ti y enfrentarnos a esos problemas, enfrentarnos a esas adversidades que nos parecen tan grandes, tomados de tu mano. Padre, permite que no haya más temor en nuestra vida, que no haya más preocupación y angustia en nuestro corazón, porque tú estás con nosotros, Señor. Recuérdanos todos los días tu amor, tu gracia, tu bondad, tu poder y tu grandeza. Y recuérdanos también que todo eso obra a nuestro favor, porque tú nos amas. Padre, cualquiera que sea el problema que tenga, mi hermano, hermana, amigos que nos ven, te pido en el nombre de Jesús, respóndele de una manera poderosa. Ayúdale a enfrentar esos problemas tan grandes y que podamos todos confiar en ti, en que tú vas a responder de una manera poderosa y grande a nuestra oración, porque mayor que nuestros problemas eres tú, y así de grande es la respuesta que tú darás a cualquier dificultad que tengamos. Nuestra fuente de valor, de poder para enfrentar los problemas, está en ese ser eterno que eres tú, en ese ser omnipotente, en ese ser divino, y solamente tú eres Dios en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. No hay Dios antes de ti, Señor, no hay Dios después de ti. Solo a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y gracias, Padre, por hablarnos una vez más. Oramos con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.